¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Días, nuestro viernes como programa grabado. Estamos en Radio Management en el programa Mujeres que Inspiran, transmitiendo en vivo desde la Cámara de Senadores con una senadora que es la doctora Antares Vázquez. ¿Cómo estás, Así es, doctora? muy bien, muchas gracias. Gracias por visitarme acá en el Senado. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Bellísima su oficina, por cierto. Bueno, en realidad todas son iguales, pero sí me gusta ponerle mi toque. ¿Y tienes un toque? Sí. Buen gusto. Muchas gracias por recibirnos, Gracias. doctora. Pues bueno, vamos a iniciar, ¿le parece, con esta Muy bien. plática para conocer un poquito más de Antares? ¿Le Muy bien. parece? Pues bueno, me gustaría que nos platicara un poquito de usted. Iniciemos como una plática más personal. ¿Quiénes integran su familia, la familia de Antares? Bueno, yo soy la hija mayor de mis papás y fuimos 5 en total, 3 mujeres, las mayores, y 2 hombres. Uno de mis hermanos murió ya. Y bueno, pues tengo 2 hijos, soy divorciada. Tengo 2 hijos que ahora ya son adultos jóvenes, mis ingenieros. El mayor va a cumplir 26 años precisamente el próximo martes y es ingeniero agrónomo. Okay. Y mi hijo menor termina este año su carrera de ingeniero en bionanotecnología. Ok. Y pues yo, esa es mi familia, somos una familia muy unida, muy gregaria en muchas cosas, una familia de mujeres fuertes, Sí. de mujeres que le metemos duro, con mucha pasión a todo lo que hacemos. Qué bueno, muchas felicidades, doctora. Tengo entendido que vivió en León, Guanajuato. Yo pensé que usted había nacido en León, Guanajuato. ¿Pero en dónde nació usted entonces? No, yo soy hija de mi papá era guanajuatense, él era de Pénjamo, de la Sierra de Pénjamo, de un rancho allí, pero se casó con mi mamá, que es de La Piedad, Michoacán, es decir, es la misma región. La misma región, la frontera, las regiones no conocen de fronteras Exacto. Y yo en realidad nací en Minneapolis, Minnesota, porque mis papás se casaron y se fueron allá que mi papá estudiara una maestría en Minneapolis y me tocó nacer allá. Me trajeron muy pequeña a México, pasé mis primeros años aquí en la Ciudad de México y vivimos después en Chiapas por el trabajo de mi papá, en Jalapa, Veracruz. Un año vivimos en Inglaterra también por estudios de mi papá y tengo 26 años de vivir en León. Mis hijos sí son leoneses. ¿Su niñez la vivió prácticamente Aquí en la Ciudad de aquí en México. ¿Cómo fue tu niñez? Pues fue una niñez bastante feliz. Vivíamos aquí en la Ciudad de México, pero también yendo muy frecuentemente al rancho. Mi papá tenía un rancho en Zitácuaro, Michoacán. Okay. Cada semana íbamos, entonces mucha cercanía con el ámbito rural. Mi papá era una persona del rancho, pero estudió, fue un hombre muy brillante profesionalmente también, pero manteníamos siempre la cercanía con el área rural. Y eso a nosotras nos marcó, a mis hermanas y a mí, de manera muy importante. ¿Por qué las marcó de manera importante? Porque nos permite ver lo profundo de la gente. Quienes viven en la ciudad a veces pierden de vista el otro mundo, nosotros siempre lo tuvimos presente, fue parte de nuestra cotidianidad. Y luego, cuando vivimos en Chiapas, mi papá era el director del Instituto Nacional Indigenista en Chiapas, contemporáneo de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Okay. Andrés Manuel es mucho más joven que mi papá, pero era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y mi papá en Chiapas. Y esa experiencia de Chiapas fue determinante para mí y para mis hermanas, porque vivimos muy de cerca, en una época éramos adolescentes, estábamos en secundaria, y viajábamos con mi papá a los pueblos indígenas chiapanecos en una época en donde existían las llamadas guardias blancas, con violencia extrema, esclavitud hacia los indígenas, explotación de los pueblos indígenas. Y mi papá luchaba por los derechos de ellos y eso nos marcó muchísimo, para entender la profundidad de la cultura mexicana y de lo que tenemos que estar defendiendo. Y lo que mi papá nos decía en aquel entonces, que era una edad muy sensible, adolescentes, vivir eso, nos decía: hijas, ustedes tienen que tener conciencia social.
la conciencia social es importantísima, porque no estamos solos en el mundo. Y es muy importante que nos preocupemos por los demás. Eso a nosotras nos marcó. Y aunque después regresamos acá a la Ciudad de México, yo estudié aquí medicina, aquí en la Ciudad de México, mi especialidad y todo, me casé aquí y ya después, años después me fui a vivir a León. Pero eso sigue siendo parte de lo que impactó mi vida de manera importante. ¿Y qué te llevó a estudiar medicina? ¿Por qué decidiste estudiar? Siempre me gustó, como que me acuerdo que cuando jugaba a las muñecas con mis hermanas, decía, yo voy a ser enfermera, y mi papá me decía, no, doctora. Bueno, pues yo tenía, no sé, 4 o 5 años, está bien. Y siempre tuve esa idea, siempre, o sea, siempre me llamó la atención, no te sé decir una razón en concreto, pero me encantó, o sea, estudié la carrera y me apasionó la medicina y además, malo si no, porque pues vives en el hospital y todo, ¿no? Sí. Y después hice la especialidad en dermatología, acá en el Hospital General de México, que ese es otro centro hospitalario muy peculiar porque tiene características muy diferentes de otros hospitales, que está en pabellones separados, muy como a la antigua, y eso permite una cierta expresión cultural interesante. Sí. Pero después tuve también un giro profesional, me fui a vivir a León, y por una amiga empecé accidentalmente a dar clases. ¿Y por qué? Por hacerle el favor, porque me decía, una amiga mía de la carrera, que es mi vecina todavía allá en León, y me decía, es que por favor ayúdame, porque consiguió una plaza en un centro de salud, y tenía unas clases en preparatoria, me da pena dejarlo sin, bueno, ándale pues, pues ¿de qué se trata el temario? Pues biología, de primer semestre, claro, ok, pues sí. Empecé a dar clases y me di cuenta que no se trataba de que yo me supiera el programa, hasta que tuve un grupo de 35 gremlins que lo que menos les importaba era lo que yo les tuviera que decir de biología. Exacto. Entonces eso al principio dije, ¿qué voy a hacer? Y salí desesperada de mi salón un día y le dije a la directora, ¿y no tienen un curso o algo? No hay. ¿Qué voy a hacer? Y eso me inspiró, me metí a estudiar la maestría en educación buscando herramientas porque soy una mujer de retos. Claro. A mí los retos me enloquecen, la verdad me interesan mucho, entonces empecé a estudiar la maestría en educación y es mi segunda pasión profunda, la educación. Y después empecé después a trabajar en el TEC de Monterrey allá, estuve a cargo de desarrollo académico, primero dando mis clases, luego en la coordinación de ciencias químico-biológicas y luego en desarrollo académico, en la formación de profesores y eso. E hice mi doctorado en innovación educativa. Y he trabajado mucho en sistemas educativos, en el diseño de modelos educativos, en universidades, en diferentes ámbitos, incluso en España. Me invitaron a diseñar un modelo educativo en una universidad en línea y ha sido apasionante. La educación es mi pasión. Una de mis pasiones. ¿Cuántos años estuviste en la docencia? Pues más o menos, ¿qué será? Unos 20 y tantos años. Okay. Sí, 20 y tantos, más de 20 años, porque la primera salida de Santiago, mi hijo, el más pequeño, que tiene 23 años, fue a que yo aplicara un examen extraordinario a mis alumnos de prepa. Así que, pues hace 23 años de eso, ya tenía yo como 3 años más, sí, ya 26 años más o menos. Okay. Y he dado clases ya en preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, también en preescolar y en primaria un poco. ¿Y qué tal? ¿Cuál fue como el reto más importante entre esas edades? Tanta diferencia. Son maravillosos los niños de preescolar porque todo quieren saber. Sí. Y es fascinante porque si yo daba clases en preparatoria y en preescolar al mismo tiempo, el mismo experimento hacía con unos y con otros y los niños todos se amontonaban a querer, yo quiero ver, yo quiero. Y los preparatorios, los de prepa no. Ya nos vamos, ya se acaba. Pero me encantan los prepos, esa es la verdad. A mí me encanta el contacto con los jóvenes, me alienta mucho, me da energía. Y los de preparatoria me gustan mucho. Después empecé a dar clases en la licenciatura y en la maestría y doctorado. La maestría y el doctorado, les digo, es la parte tranquila y a gusto de la docencia y te pagan más. La parte retadora son los jóvenes. Okay. Y me encantan.
Porque, bueno, sabemos que es la edad difícil preparatoria. Es la edad difícil y digo, es mucho más fácil con los jóvenes ajenos, es decir, sin duda. Pero ese reto es lo que me gusta. Soy muy de, les digo, al principio llegaba con cara de bulldog, y a ponerles límites precisos, va uno aprendiendo el chiste de los adolescentes, pero tienen un candor particular que a mí me encanta, y además cuando les hallas el modo son maravillosos. Y los jóvenes, a mí en particular, la generación de los millennials, que son muy criticados por todo el mundo, es la generación de mis hijos y me encantan los millennials porque representan retos muy distintos de la juventud nuestra, de cuando nosotros fuimos jóvenes. Los millennials que son muy maltratados porque que son inconstantes, que tienen poca tolerancia, que no sé qué, les ha tocado vivir en un mundo distinto. Pero además ellos enseñan muchas cosas. A mí me llama mucho la atención, les digo, mi maestro número 1 de educación es mi hijo menor. Cuando hablamos de innovación educativa, Santiago ha sido mi maestro, porque siempre por ejemplo, él aprendió inglés en los videojuegos y es perfectamente bilingüe. Él se comunica con compañeros que juegan videojuegos en otros países y así, ¿no? O me dice, mamá, es que, ¿por qué las clases tienen que ser así aburridas? Es un ñoño, he de decir. O sea, él es estudiante de súper buen rendimiento. Pero, ¿por qué? En las clases es que la escuela es como ir a la prisión. Así lo percibe él. Me dice, es que si todo está en YouTube, mamá. Y empieza a decir, pero es que esto, y cuestiona, y eso, a mí me encanta. Esa dinámica de los millennials, y muchos son así. Preguntones. Sí. Preguntones, cuestionadores, son irreverentes. Sí. Y yo por alguna razón me identifico con la irreverencia. Ay, doctora. Bueno, pues vamos a terminar este primer bloque. Muchas gracias. Vamos a ir con el playlist que eligió la doctora de sus canciones favoritas. Es Como el primer día, de Alberto Cortés. Sí. Una de las canciones, de sus canciones favoritas. Así es. Y regresamos. Gracias. Te sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía, con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía, como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remorsos.
mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía. Como el primer día te sigo queriendo. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo. Gracias por seguirnos viendo y también escuchando por Radio Management en el programa Mujeres que Inspiran. Seguimos nuestra plática con la senadora doctora Antares Vázquez. Y bueno, ahora necesitamos que nos platique cómo o por qué decidiste iniciar tu vida en la política. Yo les digo, yo hace 2 años jamás hubiera pensado ser senadora. Yo he estado en el mundo académico hace muchos años, en mi consultorio, yo de eso he vivido, pero siempre muy consciente de las cuestiones políticas. Desde que éramos adolescentes, niñas, en mi casa se hablaba de política, mi papá siempre hablaba de política, y todas estábamos muy familiarizadas. Selene, mi hermana, la que sigue de mí, ella incursionó en política desde muy jovencilla, fue diputada local en Michoacán 2 veces, fue secretaria de política social, y Talía, activista, mi hermana la menor, activista, siempre metida además en cosas intensas, porque ella así de como nos toque. Y yo también en un activismo mucho más moderado que ellas, mucho más modesto. Yo siempre consciente de las cuestiones políticas y protestando por las injusticias, porque así fuimos formadas. Entonces yo les digo que soy política por indignación. Esa es la razón. Yo nunca me imaginé incursionar en política. Cuando Talía, mi hermana, fue candidata a diputada por la primera vez, que me preguntaban, ¿y usted cuándo se va a lanzar? No, yo dije, yo soy académica y henos aquí, ¿verdad? Pero no, yo siempre he estado, por ejemplo, en Morena desde el principio, desde que empezó a fundarse, en aquel entonces, en la época 2005-2006, eran las redes sociales pro AMLO. Y en León había un grupo y nos organizábamos para venir todo lo del desafuero, todas esas cosas, rentábamos un camión entre todos y nos veníamos al Zócalo. Y siempre siguiendo el liderazgo de Andrés Manuel, porque te digo, yo soy investigadora en el tema de liderazgo, y he estudiado un liderazgo en particular que es el liderazgo transformacional, y Andrés Manuel es el típico líder transformacional. Entonces para mí era muy interesante todo lo que estaba pasando, y además todo lo que yo veo, porque como investigadora social te das cuenta que las cosas son diferentes de lo que dicen en la tele y de las percepciones esas que pretenden crear. Vive, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se ve el entorno? Y entonces las cosas no están bien, y este hombre tiene razón, y por eso lo persiguen. Entonces yo venía al desafuero, la elección, el plantón, todas esas cosas. Me tocaban ir, mis hijos venían chiquititos, les contaba a propósito de ahora que fue el festejo del primer año del triunfo de Morena y Andrés Manuel. Le digo, me dicen algunos acá, ay, que tú, y ya has ido al Zócalo, ay, N veces. Mis hijos desde chiquititos teníamos nuestro equipo ya de marcha.
tenía yo una mochila verde olivo que se hacía como un banquito plegable porque estaban mis hijos chiquitos y entonces veníamos los tres y ya me cansé, mamá, y les ponía el banquito, siéntate un rato, y a cuidarlos que no los aplastara la gente y así, ¿no? Pero esas vivencias han sido intensas. Yo he estado en eso por indignación. Soy militante fundadora de Morena, nunca había estado en otro partido, pero Morena se constituyó como un movimiento en torno al liderazgo de Andrés Manuel desde entonces, pero se llamó Morena, en ese entonces se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional. 2011 se hizo una asociación civil y todo era muy bien porque era nuestro movimiento. Y era un movimiento que defendía diferentes causas y con una heterogeneidad de personas en todas partes. Después de la elección 2002 en que Morena impulsó a Andrés Manuel para la presidencia, pero a través de los partidos, el PRD, Movimiento Ciudadano, que en ese entonces era Convergencia, y el PT, traicionaron el PRD y ahora MC, y Andrés Manuel renunció al PRD por eso. Y se discutió el tema de si nos hacemos partido Morena o no. Yo he de decir que de las que decían no, que se quede como movimiento. Incluso Andrés Manuel. Pero después no, es que no hay otra vía, necesitamos llegar a donde se pueda transformar. Y se hizo partido Morena, y pues en las asambleas constitutivas que se hicieron en 2013, pues yo quedé también registrada como militante fundadora. En 2014 nos dieron el registro como partido, agosto de 2014, y fui candidata de la primera generación de candidatos de Morena en 2015, a unos cuantos meses. No había nada, no teníamos partido, no teníamos dinero, no teníamos nada, pero fui candidata de esas de sacrificio, ¿no? Con compañeros y compañeras increíbles, de esa gente, porque en Morena abunda, ahora estamos de moda, es decir, estamos de moda, pero antes nos decían bola de cosas y éramos bien poquitos, pero aguerridos y entusiastas. Yo me acuerdo con quien compartía territorio, es un compañero mío del partido, compartía el territorio porque él era candidato a diputado local y yo federal, en el mismo espacio. Íbamos solos, nuestra brigada éramos él y yo en la campaña 2015. Oye, pues tú dale para allá a la calle y yo para acá. A veces me acompañaban mis hijos y pues repartíamos unos volantes y ya. Pero nos quedamos, o sea, Morena siguió creciendo y después Andrés Manuel nos nombró para estar haciendo partido, construir, después de la elección, ahora empezar a construir partido. Y le metimos muy duro a caminar Guanajuato, puerta por puerta, casa por casa. Y eso tiene una razón, él insiste tanto en eso, porque el hecho de andar a golpe de calcetín, casa por casa, tocando puertas, te permite ver cuál es la realidad del país. Entonces yo empecé a hacerlo en León y la gente me decía, no es cierto, pero en León no hay pobreza. Y yo, pues ¿por dónde pasas? Porque yo he estado allí, yo sé dónde vive la gente, he andado en los barrios difíciles, me he metido hasta todos lados. Y además, les digo, eso me ha permitido a mí apropiarme de Guanajuato. Yo les digo, Guanajuato es mío. Y conozco el Guanajuato profundo. He andado en todos los municipios, en la punta del cerro, en las comunidades rurales, en las ciudades, que Guanajuato tiene varias grandes. Las conozco a la gente, sé la situación que se está viviendo. Y cuanto más conocía, más me indignaba. Y ver la injusticia y la corrupción y cómo la gran polarización social que se fue haciendo a partir de las mentiras del régimen perverso que nos gobernaba y de cómo se iban generando las desigualdades pavorosas, que en Guanajuato tenemos el llamado corredor industrial, que, ay sí, el crecimiento económico y todo lo que está afuera como si no existiera, pero aún dentro del corredor industrial la brecha de desigualdad es pavorosa. ¿Cómo no va a haber violencia? ¿Cómo no va a haber si no hay oportunidades? Entonces, en mi lucha educativa por un lado, y por otro lado las causas sociales, que a mí se me indignan, y retumbando las palabras de mi papá siempre, hijas, tienen que tener conciencia social, tienen que tener conciencia social. Yo no puedo ser ajena y que no me indigne lo otro. Por eso les ponía una de mis favoritas, es esa canción de Mercedes Sosa, de
solo le pido a Dios que no me sea indiferente. O sea, no podemos vivir en un mundo de indiferencia en donde a mí me preocupe nada más yo. Exacto. Porque acabo estando mal. Porque si a todos los demás les va mal y a mí me va bien, acaba yéndome mal a mí. Y es una cuestión sistémica. Entonces, esa es la razón. Por eso estoy en Morena. Okay. Y después, accidentalmente, mis compañeros me impulsaron para ser precandidata a gobernadora y gané una encuesta en Guanajuato. Sí. Y hice mi precampaña. Pero se trataba de que ganara Andrés Manuel. Mi meta era esa. Yo no tenía ambición de nada. Mi meta era que ganara Andrés Manuel. Y hubo una persona que ofrecía probablemente más número de votos y no tuve problema. Y entonces a mí Andrés Manuel me pidió venir al Senado y vine en la lista nacional en la primera posición. Okay. Al Senado, hice campaña como todos. Aunque dicen que los pluris no somos votados, sí, yo fui votada por muchos millones de votos. Okay. Porque en la lista nacional se llega con votos, pero además recorrí Guanajuato muchas veces para eso. Y eso, estoy aquí y me siento muy honrada de algo que nunca ambicioné, pero que me toca estar en un momento histórico impresionante. Exacto. Sí, estás en un momento histórico. Sí. Bueno, como senadora eres secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Sí. Y de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Así es. Y además eres miembro de las comisiones del Senado de México de Derechos Humanos, Educación, obviamente, Salud y Zona Metropolitana, ¿cierto? De zonas metropolitanas ya no, Ok. pero sí de salud y de educación y derechos humanos. Todo esto implica los procesos de las iniciativas y las proposiciones, bueno, que hace cada senador, ¿cierto? Hay muchas cosas, el trabajo legislativo es mucho más que las iniciativas. Me imagino. Porque, mira, hay veces que hay iniciativas y hay unos que meten 10,000 iniciativas, que ninguna, dices, ay, vamos a hacer una iniciativa para ponerle un puntito negro a esa pared. Hay muchas iniciativas así. Okay. No, el trabajo legislativo es más amplio. Sí proponer iniciativas, pero también acompañar. Y acompañar, nosotros hemos estado en una labor maratónica desde el 1 de septiembre, sentando las bases de un nuevo país, de un régimen distinto. Y eso no está sencillo. Implica ser ahora mayoría, siempre habíamos estado en minoría y en derrota. Y ahora ser una mayoría es una cuestión de gran responsabilidad, porque tenemos que garantizar un proyecto. Nosotros estamos aquí, la oposición dice que somos los súbditos de Andrés Manuel. No, somos compañeros de Andrés Manuel. Y él y nosotros estamos impulsando el mismo proyecto de nación. Entonces, en el Senado de la República, mis compañeros y compañeras diputados hemos estado construyendo las bases legales del nuevo país que queremos, de ese proyecto de nación por el que hemos peleado durante mucho tiempo. Por supuesto, el liderazgo de Andrés Manuel es irrefutable, pero el proyecto es nuestro también. Entonces es impulsar las reformas que van allí y además otras cosas. Es otras cosas como empezar a trabajar en prefigurar una forma distinta de pensar desde el propio Senado. Se ha ido cambiando la cultura aquí, en el Senado, esa cultura cortesana, a decir, a ver, espérenme, cuando nosotros llegamos eran casi caravanas, senadora, no, espérenme, yo soy banda, yo no, a mí no, o sea, es aquí que la cosa sea más mundana. Y hay unas historias tremendas que nos cuenta la gente que nos hace el favor de limpiar las oficinas o nuestras secretarias que tienen años acá. Es que no se podía hablar con los senadores, no se puede, no. Ay, Dios mío, pues con razón se sentían dioses. No, nosotros somos mucho más terrenales. Gracias. Gracias, sí. Bueno, ¿y qué proyectos vienen para ti dentro de la política? No sé, yo en este momento, hay muchos que empezaron a futurear. O sea, ganamos la elección el 1 de julio del año pasado y hace un año hoy, 2 de julio, ya tenemos no sé cuántos candidatos a gobernadores, a presidentes, a diputados, a senadores. Yo les dije, mi proyecto ahorita es ser senador. Claro. Por esto peleamos, años, por llegar a la transformación. Entonces, por lo pronto eso, ser senadora. Y hacer el trabajo. Hacer el trabajo que nos toca hacer. Gracias. Bien.
Excelente. Pues vamos al segundo corte. Muy bien. Regresamos, estamos en Mujeres que Inspiran por Radio Management. Y bueno, la segunda canción favorita de nuestra queridísima Antara es Tiempo, de José José y Marco Antonio Muñiz. Hasta aquí. Sí. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. Estamos de vuelta a su estación Radio Management en el programa Mujeres que Inspiran con una plática con la senadora Antares. Pues seguimos platicando entonces, Antares. ¿Qué proyectos vienen para ti dentro de tu vida personal? Mi vida es el Senado en este momento. Okay. No tengo tiempo de más. Ha sido muy absorbente, Sí. muy absorbente. Pero a mí me encanta, uno de mis sueños siempre ha sido poder retirarme a vivir en el campo, a volver a mis orígenes. ¿En dónde? Tengo un terreno que mi papá me heredó, bueno, era de la herencia de él y me lo escrituró en vida en la Sierra de Pénjamo. Okay. Pero quiero vivir cerca de León, cerca de mis hijos, pero no en la ciudad, ya. Y me encantaría escribir, siempre me ha gustado escribir,
textos académicos, no creas, no soy novelista ni mucho menos, no tengo ese talento, pero sí escribir la experiencia educativa y muchas otras cosas que hay que construir. Me encanta la investigación, hay hacer una investigación libre, social, que me gusta mucho, y eso sería un buen proyecto. Amo los perros, tengo 2 perrijas y me voy a hacer mi casa de los perros. Les dije yo, tal vez cuando me retire sea la señora de los perros. En tremendo terreno. Sí, o sea, que hay que darle. Porque en todos mis paseos, además de ver a la gente, te encuentras la violencia contra los animales, que es horrible, y ves a los pobres perros que les digo, un perro te ama, de veras, daría su vida por ti. Y te ama incondicionalmente, y ahí andan todos sarnosos, atropellados, violentados. Entonces yo me los llevaría a todos. Tengo 2 perrijas en León, y me encantan. Son así mi remanso, me relajan. Entonces, bueno, cosas así me gustaría hacer. Pero me gustaría, seguir impulsando a mis hijos. Que mis hijos, afortunadamente ahí van. Este año tengo 2 graduaciones, una de maestría y una de licenciatura de mis hijos. Eso me llena de satisfacción, verlos cómo se han ido construyendo como hombres de bien. Tengo un agrónomo que es impresionante. Ahora lo llevé porque en San Felipe, en una comunidad de San Felipe, en Torres Mochas, en Guanajuato, pidieron apoyo técnico unos campesinos muy pobres, y le dije a mi hijo, oye, y tiene corazón de pollo, mi hijo tiene corazón de pollo, y ahí va, y verlo con su expertise, me encanta, me hace sentirme profundamente orgullosa. Va a terminar su maestría, él está trabajando, va haciendo su vida, y Santiago pues va a ser un ingeniero pronto, también en diciembre se gradúa, y el plan es seguir estudiando. Él es científico, es alguien muy creativo en el ámbito de la ciencia, y pues eso sería mi plan así en general, porque a lo largo de mi vida mis metas profesionales las he ido cumpliendo. O sea, yo soy una mujer muy agradecida con la vida, con Dios, porque me ha permitido lograr metas, unas que ni siquiera me propuse, porque si me preguntan de ahí, ¿qué andaba pensando yo a la edad de mis hijos, a los 23 años, 26 años? Ser médica, andar en eso, nunca estaba esto en mi plan, pero me gusta a mí reinventarme, innovar, dar saltos. Los retos son fascinantes para mí. Y aquí tienes bastantes. Mucho trabajo. Sí. Qué maravilla. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción dentro de tu labor como senadora o dentro de tu vida en la política? La mayor, emociones impresionantes. Hace un año, ayer celebramos, no pudimos ir a la fiesta de celebración al Zócalo, pero fue un día sumamente emocionante para nosotros que no podíamos creer. Yo me acuerdo cerrando la campaña allá en León, y todo ese día no lo podía creer. Estábamos ya viendo con Leonel Godoy, que estuvo con nosotros allá, y yo decía, no, ahorita nos van a salir con un fraude, ahorita van a hacer no sé qué, y hasta que empecé a ver en la tele a Andrés Manuel, ya en su carro, yendo hacia el Hilton a la rueda de prensa, y se me empezaron a rodar las lágrimas, y decía, es que sí ganamos. Y todo eso ha sido emocionante. Luego, llegar aquí al Senado, mi papá murió una semana después de que se enteró de que yo iba a ser candidata a gobernadora. Se fue con esa idea. Y para mí mi papá ha sido una figura fundamental. Y el llegar aquí el 29 de agosto, acá en el Pleno del Senado, a rendir protesta, el año pasado, vine con mi mamá, mi hermana Selene y con mis hijos, ver mi nombre por primera vez en el paso de lista. ¿Qué sentiste? Fue muy emocionante. Decía, mi papá tendría que estar viendo esto. Después fuimos electos en la mesa directiva con Martín, Mónica, Fernández, mis compañeros del partido, y rendimos protesta, y desde la mesa directiva del Senado, imagínate eso, ¿cuándo lo iba a pensar yo? Estar cantando el himno nacional. Fue
profundamente emocionante. No soy chillona, pocas cosas me hacen chillar. La indignación es una, la rabia. Pero esa vez era de emoción de cantar el himno nacional en la victoria. Sí. Porque lo cantamos en todas las plazas públicas posibles en la derrota, y además cantarlo en frente de un Senado primordialmente de izquierda, eso fue maravilloso. Luego, al día siguiente, bueno, ya el día primero fuimos a la Cámara de Diputados, a la instalación del Congreso General, y estar ahí, y en la mesa directiva de San Lázaro, también hay senadores y diputados, estando sentada ahí dije, caray, aquí voy a estar el 1 de diciembre, ¡guau!, en primera fila, aquí. O sea, es algo que jamás me imaginé. Estar yo en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso General en la mesa directiva. Y ha sido muy emocionante. Grandes cosas, hemos hecho muchas cosas, mucho trabajo. Este país está siendo transformado en muy pocos meses. Vamos a cumplir un año en el Senado el 1 de septiembre y creo que tenemos muy buenas cuentas que entregar a la ciudadanía. La gente nos está respaldando, la gente está contenta. Aunque la oposición está ante la imposibilidad de argumentos, se dedican a generar fake news y cosas, pero la gente les responde y los va poniendo en su sitio. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida que estar en donde estoy en el momento histórico que estamos? En el momento indicado. Así es. ¿Te lo imaginas? No, nunca. ¿Hace qué, 10 años? Nunca, no, hace dos, no. Hace 2 años, ¿dónde andabas? No, yo andaba en Morena, hace 2 años andaba en Morena, pero así, yo bien chaira y ya, en la calle, en los cerros, con una chiva, decía también en el cerro con una chiva, sí. A mí eso me gusta además, estar con la gente y andar en eso. Nunca me imaginé estar en el Senado de la República. No. Y ahora, enos aquí. Así es. Sí, qué maravilla. ¿Alguien alguna vez te dijo no puedes? Sí. Hay en México y en el mundo, hay una cultura de decirnos a las mujeres que no podemos. Las mujeres somos tontas. Yo lo viví en los hospitales, fíjate. En los hospitales, siendo yo médica, igual que ellos. Era, ay, esta doctora que se vaya a lavar trastes. Ay, esta doctora no sé cómo. Nada más que en mi familia, las mujeres fuimos formadas para, no se puede, vas a ver si se puede. Así fue. Estoy profundamente orgullosa de la estirpe de mujeres resilientes que somos. Que a mí no es fácil que me amilanen, o sea, no es fácil que me digan no. Soy divorciada y me divorcié porque era eso, así como si yo fuera de segunda y alguien más importante. No, yo no pretendo ser superior a nadie, pero tampoco que me hagan a un lado, me releguen o me aplasten. Y a mí y a mis hermanas, los retos, los obstáculos nos crecen. Entonces, eso ha sido la historia de nuestra vida, en diferentes ámbitos. Y por eso nos gustan los retos. Talía, mi hermana, por ejemplo, ella es su procuradora en la Profeco, ahorita es su procuradora de verificación. Tiene un ritmo de trabajo frenético porque es trabajólica. Y si se va a descansar, se enferma. Así es. Entonces, así somos nosotras, así fuimos criadas. Y me gusta. Cuando me dicen, oye, ¿y a ti te hubiera gustado ser hombre? No, yo estoy muy bien siendo mujer. Déjame. Y siendo una mujer que ha podido remontar cosas y que ha enfrentado la adversidad y que además puede ayudar a otras. Sí. A otras a decirles, sí puedes. Porque eso tenemos que hacernos a nosotras, las mujeres, que sí podemos. Porque sí podemos. Hoy estábamos platicando ayer precisamente con Vero Camino del Verde y con Lupita Saldaña del PAN, de no ser por las medidas afirmativas y de mujeres que nos han contado que sí podemos, no estaríamos aquí. Hoy somos igual número de mujeres que de hombres. Exactamente.
A unos les cuesta trabajito, no crean que no, nada más que la dinámica de la cámara es muy diferente teniendo tantas mujeres. Es muy distinta. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, Sí. somos distintas, somos más incluyentes. Y no somos feminazis, no es ese el punto. El asunto es que sí somos contestatarias y reclamamos nuestro espacio y nuestros derechos. Sí, a ti te toca, pues sí, pero a mí también. Y no solo eso, es el derecho de otras. Y de poder ver aquellas que están en una profunda desventaja, en situaciones horribles. Yo me acuerdo las épocas más álgidas de mi vida, en mis épocas del divorcio y demás, de las cosas que más me rescataron a mí fue de ver a unas que estaban peor que yo, y decir, a ver, espérame, ¿no? Entonces, no tengo tiempo yo de sentarme a llorar mis penas, a ver, vámonos juntas, ándele, no, vamos, adelante. Y es muy gratificante eso. Sí. Qué bueno. Es que se te brillan los ojos maravillosos. Me encanta cada que platica de su familia y de, sí. y de tu vida, me encanta. Y tienes 2 hijos y varones. Sí. ¿Habías querido tener una hija o no? Yo pensé cuando estaba en edad de tener hijas y andaba pensando en, ay, sí, una niña. Pero ay, qué bueno que no tuve hijas, porque déjame decirte que andarían despeinadas y eso, porque no sé peinar a las niñas tan hermosas que las peinan. Entonces, yo con mis 2 hijos soy feliz. Los he disfrutado mucho en sus épocas distintas. La adolescencia no fue tan disfrutable, el mayor, pero digo, ahorita ya toro pasado dices, sí, ya lo veo bien, ya me volvió a querer. Vale la pena. Dices, ay, sí se puede. Pero es fascinante y además la mayor parte de los nietos de mis papás son hombres. Entonces tengo, de mi hermano menor, el más chico, Iván, vive en Canadá, está casado con una canadiense, él tiene 2 niñas. Nicolás, mi hermano, el que murió, tuvo una niña y un niño. Talía tiene 2 hombres y yo tengo 2 hombres. Entonces acá en México son puros hombres. Grandotos, todos toscos y demás así. Pero ellos, es padrísimo tener a hijos hombres formados en el feminismo. Me lo dice Santiago, mi hijo, me dice, no, es que me indigna cuando estos andaban diciéndole a una chava y que no sé qué, bueno, qué bueno. Dice, es que a nosotros nos han formado puras mujeres. Sí, y los hijos de Talía igual. Con faldas, bien pues. Sí. Entonces, Nicolás, mi sobrino, el hijo de mi hermano, es como hijo de Selene, mi hermana, porque ha vivido con ella siempre. Ella no tuvo hijos, pero... Entonces son muy unidos también ellos, los sobrinos, entre ellos. Y es muy padre poder tener hombres que entienden a las mujeres en la dinámica distinta, porque así les ha tocado vivir con las mujeres de su familia. Y maravillosas mujeres. Pues yo no sé si maravillosas o locas o lo que sea, pero pues ya se lo tienen que recibir. Antares, ¿qué persona ha sido una influencia positiva en tu vida y por qué? Yo creo que ha habido influencias muy importantes en muchos sentidos y mi familia siempre. Pero yo tendría que decir que mi papá. Mi papá fue un hombre muy peculiar. Era un hombre muy brillante del rancho y que siempre reconoció su origen rural, pero fue un hombre muy brillante, para el que sí sirvió ese asunto de que la educación es un factor de movilidad social. Porque él salió del rancho a los 11 años a estudiar párvulos, o sea, era analfabeta a los 11 años, y terminó con 2 maestrías y además muy reconocido profesionalmente. Pero ya, aparte de su vida profesional, que fue siempre exitosa, como papá, fue un papá sumamente estricto, sumamente estricto. Cuando éramos adolescentes, mis amigos y compañeros le decían el general, y no era. Era muy celoso de los novios y todas esas cosas, no. Si le decíamos, papá, ¿me das para un vestido que no tienes? Pues sí, pero otro no. Pero si yo le decía, papá, ¿me das una lana enorme para un libro de medicina? Sí. Sin problema. Siempre nos abrió puertas, siempre nos impulsó. Y te decía, en esta historia de liderazgo que yo he ido estudiando, es en particular en el liderazgo de las mujeres, siempre hay figuras impulsoras. Y en la mayoría de los casos es el papá. Y mi papá no era una perita en dulce, de decirlo, era un hombre difícil. Con mi mamá era muy macho, controlador.
Pero con nosotras sí, mis hijas, ¿no? Sí, ándale. Recuerdo el diciembre de 2014, cuando ya iba a ser yo candidata a diputada federal, cuando fue en 2015, Selene, mi hermana, andaba queriéndose candidatar como precandidata a gobernadora de Michoacán. Y estábamos en las épocas de las Navidades, me iba yo a Morelia a pasarla con ellos, y Selene preguntó, ay, ¿cómo ven? Entonces sí, ¿voy de precandidata o no? Y contestan al mismo tiempo mi mamá, no, y mi papá, sí. Era así, entonces cuando le hablé, Miñam, le decía a Miñam, voy a ser candidata a diputada. Ay, qué flojera, me dicen por teléfono. ¿Cuántas candidaturas llevaba ya de las otras dos, verdad? Pero cuando gané la encuesta para ser candidata a gobernadora en 2017, él estaba muy enfermo ya, muy enfermo. Yo había andado en el arco de eso y no había estado. Entonces me fui a Morelia a cuidarlo un poco. Mis hermanas habían estado acá con mi mamá. Y estaba yo en Morelia cuando me dijeron que gané la encuesta. Y él estaba allí conmigo. Entonces yo gritando y todo, él muy malito, él murió de leucemia. Ya estaba muy malito. Y yo decía, ahora tengo que ver quién me adopta a Santiago para pagar la universidad, porque Miguel ya había terminado, o estaba por terminar. Y él, muy débil, ya me hace, yo. Me da mucha ternura. Y ya no dormía nada, pasaba muy mal las noches. Y ese día me quedaba yo en la recámara de junto con Selene, mi hermana, para brincar rápido a la recámara de mis papás, porque mi mamá tampoco podía ya sola con él. Y esa noche me dieron las 7 de la mañana, mi papá. Y nos levantamos corriendo, Selene y yo, porque no, dije, pobre de mi mamá, la dejamos sola. Y voy corriendo y él se estaba como incorporando. Miñam, ¿cómo dormiste? Bien, hija. Ah, qué bueno. Dormí de corrido media jornada, me dijo. Y la otra media jornada me estuve dando mis despertadas, pero de gozo. Y le dice Selene, ¿y de gozo de qué? De mi gobernadora. Entonces mi satisfacción es que él se fue con la idea de que yo iba a ser candidata a gobernadora. Y aunque no se dio, yo creo que él nunca pensó que estaría yo aquí. Y sin duda su impulso es lo que me tiene aquí y nos tiene a todas. Sí. Selene es ahora, está en migración, Talía está en la Profeco. Hemos hecho muchas cosas, muchas locuras, muchas cosas que dicen, pero ¿a quién se le ocurriría? ¿Cómo? Él dice, sí. A las Vázquez. Así es, las Vázquez a la Torre, porque es Vázquez a la Torre. Porque él nos decía, ¿que no tienes madre? Sí tenemos. Sí tengo. sí tenemos. Así es, entonces pues Vázquez a la Torre. Ok, pues, ¿qué consejo le darías, ya para cerrar este último bloque, qué consejo le darías a las mujeres que nos escuchan y que nos ven? A las mujeres les diría que podemos todo. Una mujer que da vida, que cría vida, que crea vida, que cuida vida, podemos todo. El asunto es que tenemos que salir de la idea de que somos débiles y que no podemos y que dependemos de alguien. Cada vez se entiende más. Pero sobre todo a las mujeres jóvenes les diría, échenle ganas, sí se puede. Podemos llegar a donde queramos. Con hijos, sin hijos, con marido, sin marido, podemos. Así es. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta hermosa plática. Bienvenidos acá. Muchas gracias. Pues estuvimos con nuestra queridísima senadora Antares en el programa Mujeres que Inspiran por Radio Management. Gracias nuevamente. Gracias. Hasta luego. Gracias.